Bueno, como habíamos anunciado, estamos conversando con Joan López, abogado. Fue uno de los que compitió por el colegio, por la presidencia del Colegio de Abogados. Buenas noches, Joan, ¿cómo están las cosas? Gracias, Alexander. Buenas noches. Gracias. Sena. Antonio. Antonio Acosta. Acosta, buenas noches a todos los televidentes que siguen su espacio por esta Teleradio América. Así mismo es. Joan, hay un tema que está candente, y ese tema de la alcaldía de La Vega. El presidente nombró a Kelvin Cruz ministro de Deportes. Entonces la vicealcaldesa renunció. Entonces ahora se le está buscando una salida a esa crisis, dejando sin efecto la renuncia de ella. Yo no sé hasta qué punto, desde el punto de vista institucional, legal, eso es posible, pero hoy la juramentaron y hasta designaron ya un nuevo vicealcalde. ¿Hasta dónde eso se puede considerar como institucional, legal? Amparo Custodia, que es del Falpo, de uno de esos. ¿Cuándo el Falpo iba a tener una alcaldía y el más votado? El Frente Amplio. Amplio. País. Bueno, desde el punto de vista constitucional, realmente el tema de la alcaldía de La Vega debemos remontarnos al año 2002, cuando fue modificada la Constitución. Desde ese entonces, la misma Constitución establecía de que el presidente de la República debía, en caso de una vacante, incluso la ley de los ayuntamientos, municipios y distrito nacional, establece en uno de los acápites de que cuando se produce la vacante del alcalde de ese momento, o del vice o el vicealcalde, hay una fórmula para nombrar transitoriamente al secretario de la sala, pero al mismo tiempo la ley establece que al presidente se le debe enviar una terna para que conforme. Pero esa ley fue derogada en el 2007, tengo entendido. No, en el 2010. La Constitución fue modificada en el 2010, entonces quedó este vacío que lo establecía del 2002 al 2010. Entonces quedó ese vacío constitucional dentro de las potestades del presidente de la República que conforme con la ley de los ayuntamientos y alcaldías, la 176-07, conforme a esta ley, que sí tiene un mandato expreso de ley, pero remite a la Constitución de la República. Entonces ahí hay un vacío, ahí hay un limbo jurídico que tradicionalmente, si nos remontamos a situaciones anteriores, por ejemplo, en el ayuntamiento el ayuntamiento de Santo Domingo Este, creo que hay una situación, un precedente que se creó en la Romana, se estableció eso, y definitivamente yo pienso. Cuando cayó preso el alcalde. Sí, ahí debió. Johnny no sé qué cosa. Entonces, Tony Adame. Tony Adame, pero creo que ahí nunca se llenó, pero sí se estableció la fórmula para que se pudiera crear el mecanismo para llenar esa vacante. Pero creo que si la sala capitular, no tengo conocimiento, si la renuncia tanto de Kelvin Cruz como de la vicealcaldesa fue admitida por el Consejo de Regidores, no tengo conocimiento, por eso no quisiera abordar a mucha profundidad de la realidad de lo que está viviendo en La Vega, porque creo que dependería todo lo que ha ocurrido si fue admitida o no la renuncia de la vicealcaldesa. Fue remitida y fue aprobada, inclusive fue mandada a la Junta Central Electoral cuando la renuncia de Kelvin y la renuncia de la vice. O sea que tuvo trámite. Sí, tuvo en la Junta, según estuve leyendo en los medios de circulación y en los programas. Yo oí a Martínez Pozo que decía que cómo va a ser que después que renuncie dan los trámites legales y que ahora lo van a echar para atrás. Bueno, ahí hay una situación entonces que deberán buscarle una salida legal
o de consenso. Pero ya la porque, juramentaron hoy, ahí ya hay un vicealcalde. bueno, El dependerá. Consejo de Regidores revocó la renuncia y la instaló, y a un vicealcalde. Y eso va a traer situaciones. Yo veo los imprudentes, los judistas, con contradicciones. Y ahí va a tener que ver mucho. Y el tema se está politizando porque esta tarde la Fuerza del Pueblo le pidió a la alcaldesa que no asuma que sería ilegal y que caería en un acto ilegal si firma algún documento, un cheque, algo que tenga que ver con el ayuntamiento. Yo pienso que de todos modos, independientemente de la situación o el limbo legal que existiese en torno a lo que sería la posible nominación, yo entiendo que el partido de gobierno, la costumbre se hace ley, tenemos un vacío en la Constitución porque no establece el procedimiento ya no, porque que acuérdate debe. que ahora en la reforma se estableció. No se restableció, no pasó. Fue una propuesta, pero al parecer iba a crear, al parecer iba a crear ciertos revuelos, incluso sucedieron algunas discusiones en términos personales, y al parecer que la diputada, creo que fue la amiga Soraya de la ciudad de Santiago, retiró la propuesta y no pudo tener forma constitucional. Lo que pudo haber sido una salida para resolver la situación de La Vega. Pero, como le decía, yo pienso que si otras constituciones de la República establecían el procedimiento de que el presidente de la República pudiera nombrar una terna que debe ser propuesta por el partido que asumió la alcaldía. Hay un hecho cierto y que entiendo que la oposición no puede negar en la ciudad de La Vega, y es que esa alcaldía le pertenece al partido de gobierno. Independientemente de la fórmula que quisieran encontrar, resultaría, yo diría que no conforme a lo que es el derecho al voto que tuvieron los ciudadanos el 19 de febrero cuando acudieron a votar mayoritariamente, ya sea por el candidato de ese entonces, Kelvin Cruz, pero lo representaba el Partido Revolucionario Moderno. Indudablemente, quien deba asumir en su defecto de no ser la vicealcaldesa, como en efecto en el día de ayer la nombraron, hoy la juramentaron, de no ser la vicealcaldesa, entonces en efecto debe ser una persona que proponga la entidad política, en este caso el Partido Revolucionario Moderno de la ciudad de La Vega. Lo que pasa es lo más salomónico. Es lo que ha dicho Juan Alexander, se está jugando. Estuvimos viendo cómo la oposición completa se ha unificado para llevar un candidato a una posible elecciones que ellos están promoviendo. Y juegan a que los veganos, ante la actitud de Kelvin renunciar, porque la gente votó por Kelvin, mi amigo, el ministro de Deportes, yo lo que soy es deportista. Kelvin Cruz fue el síndico más votado con un 78%, y ellos están jugando a que la población de La Vega rechace con el voto por la decisión que tuvo el gobierno y el partido sobre eso. Pero es como dice yo, hay que esperar qué va a pasar. Esto se va a llevar tiempo, eso va a ir al Tribunal Constitucional, porque lo que tú dices, los políticos y la oposición aprovechan todas las situaciones. No, el tema ya se va a politizar. Se va a politizar. Bueno, ojalá que la oposición tenga la capacidad de poder enfrentar la situación, porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento en la provincia de La Vega, el Partido de la Liberación Dominicana prácticamente es inexistente. El Partido de la Fuerza del Pueblo por lo menos logró un escaño en el Congreso Nacional, y sería o resultaría muy difícil la unificación de ambas fuerzas políticas en la ciudad de La Vega para enfrentar el partido de gobierno en una posible ¿tú crees que eso tendría el mismo resultado? Llamado a elección. Al final va a tener, yo entiendo que la oposición política debe darle un espacio de respiro a la ciudad de La Vega, que salomónicamente la revocación de la renuncia de la vicealcaldesa ayuda a mejorar o a crear las condiciones para que ya el tema de la alcaldía de La Vega pueda cerrarse, y que indefectiblemente el pasado 19 de febrero, a pesar de que los veganos fueron a votar
por Kelvin Cruz de manera apabullante, diría yo, sacó casi un 70%. Al mismo tiempo también conocían la cara de su vicealcaldesa, que en una eventualidad o situación como la que se presentó, el pueblo vegano reconoce a la vicealcaldesa y votó por ella. Votó por ella, el pueblo votó por ella. Pero me parece que hay mucho problema y mucho debate de tipo legal ha tenido este gobierno. Y en estos días, por la situación que pasó con la... Carlos Pimentel. Sí, con lo de contrataciones públicas y la cuestión esta de Alianza Pública-Privada. De la alianza público-privada, hubo un rebrote de esos debates. ¿Hasta dónde es justificable o políticamente admitido o jurídicamente que haya 4 funcionarios manejando 2 instituciones a la vez? Bueno, ya eso es una potestad del presidente de la República y es bueno recordar que en el caso de Carlos Pimentel, no solamente por el revuelo que causó la situación de su segundo nombramiento en la Dirección General de Alianza Público-Privada, sino que también la misma ley que crea la Dirección General de Alianza Público-Privada en su artículo 20 establece el impedimento de que el director pueda ocupar no solamente una otra función pública, sino también alguna función de la vida privada. O sea, la misma ley prohíbe que el incumbente pueda... Solo docencia. Pueda ocupar más que esa posición en la administración pública. De los demás casos, acuérdense también que el presidente de la República está tratando de hacer fusiones en lo que es el organigrama del Estado Dominicano, que hay muchas instituciones que en un momento determinado, desde el presidente Balaguer, inició un proceso de división, porque acuérdense que la OSOE sale prácticamente de obras públicas para crear un espacio para un político, amigo, allegado, o que se lo ganó en un proceso electoral en aquel entonces. Y a partir de ahí también se crearon otras instituciones que duplican lo que diríamos la esencia de una u otra en lo que son sus funciones. Porque si tenemos obra pública para las obras de infraestructuras viales y que al mismo tiempo también, luego de que se crea el Ministerio de Vivienda, a obra pública le quitan algunas funciones que le son propias del Ministerio de Vivienda. Entonces yo creo que el presidente lo que está o va a hacer es ir organizando ministerios, direcciones y fusionando aquellas que tienen similitud y que pueden ahorrar dentro de lo que es la nómina pública o el gasto público para eficientizarlo. Pero ayer hubo manifestaciones del ADP y organizaciones sociales frente a educación con el caso de la fusión del MINEL y el MESIL. O sea, hay rechazo de sectores a veces a esas unificaciones. Y yo creo que el gobierno y el presidente tienen que actuar y actuar. No puede el gobierno del presidente Luis Abinader tomar medidas y por la presión popular echarla para atrás. Eso le hace daño. Si el presidente echa para atrás la unificación de Minel y Mesil por protesta del ADP, mira, echó para atrás la reforma fiscal, echó para atrás el caso de Carlos Pimentel. Entonces, el gobierno tiene que cuidarse de esa situación. Yo creo que en el caso de Carlos Pimentel, él entendió su papel, la interpretación de la ley, y él presentó formal renuncia a esa segunda posición. Y el presidente yo creo que ha escuchado y ha sido razonable en torno a las decisiones. En el caso de la reforma fiscal, de echarla para atrás, creo que ahora se van a crear las condiciones para que los diferentes sectores puedan aportar. Yo entendía que algunos rubros que se iban a grabar, por ejemplo, en el ámbito de lo que son la canasta familiar, yo pensaba que esto lo podían echar para atrás, o sea, se podía ir verificando uno que otro y continuar con el proceso de reforma.
el tema del IPI, que ya es un derecho adquirido que tienen los dominicanos y que ya si está establecido hasta 9 millones de pesos o 10 millones No de pesos. bajarlo. No bajarlo, porque ciertamente era un punto que se debía analizar, pero gracias a Dios el presidente de la República solicitó el retiro de la Cámara Legislativa de este proyecto de integración fiscal y que nosotros estamos confiados de que en los próximos días podrán ser llamados todos los sectores que pululan en la vida diaria nacional y poder concertar una verdadera reforma porque se hace necesario. Porque si queremos, Eso es así. si queremos obras de calidad, si queremos infraestructura con mejores condiciones No, y la estabilidad de la economía. y la misma estabilidad de la economía, hay que revisarlo. Claro. Vámonos a la pausa. Cuando volvemos, seguimos con nuestro entrevistado conversando sobre temas jurídicos de su interés. Seguimos con esta conversación con Joan López. Joan, el presidente logró el paso de la reforma constitucional, ya fue proclamada, no tuvo ese gran impacto por otros debates que ahogaron el tema, ahogaron cuando se hizo la proclamación de la reforma, otros temas ahogaron, pero el presidente le ha dado una importancia capital al tema del Procurador General de la República. Parece ser que los abogados como que les gustaba más el modelo anterior. Ahora es a través del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo ve todos estos movimientos jurídicos? Bueno, yo diría que la proclama no fue que no tuvo tanto impacto, sino que sí generó su impacto y cumplió su cometido. Lo que desapareció de la palestra pública fue la oposición política porque se quedaron sin argumento. Al momento de poder ver una proclama constitucional sobre la propuesta hecha por el señor presidente de la República, en donde los puntos que se trataron en esta modificación, porque bueno, una reforma es integral, una modificación fueron 7, 8 artículos, en donde se unificaron las elecciones, en donde esto va a contribuir a economizar lo que es el gasto en los procesos electorales y el desasosiego que mantenía la población también. Imagínense, 2 años o año y medio en campaña y de febrero pasan las elecciones municipales, entonces ahí entra el tramo final de las presidenciales y congresuales, entonces el unificar las elecciones es un gran paso de avance, entendemos nosotros, nuestro punto de vista, y que obviamente será a partir del año 2032 que tendremos un tiempo suficiente para que el órgano electoral, nuestra Junta Central Electoral, pueda crear las condiciones y así retomar de una forma eficaz lo que eran los procesos electorales y transparentes, porque teníamos la eficaz del pasado, pero ahora tenemos la transparencia del presente de las juntas, por lo menos de las últimas 2 elecciones de la Junta Central Electoral, que ha manejado un proceso en donde no ha dejado duda y que los resultados han sido lo que esperaba el pueblo dominicano. También tenemos una reducción de la matrícula de los diputados, que constituye una concentración o una condensación de lo que sería la labor legislativa en nuestro país. Y con relación al tema del Procurador General Independiente, que fueron básicamente estos 3 puntos más el candado que se le pone como una salvaguarda a la Constitución propiamente dicho, y es un sacrificio que ha hecho un presidente nunca antes visto en la historia de la República Dominicana, porque el 80% de las modificaciones constitucionales de las 40 que hemos tenido hasta el 29 de octubre es un capricho del presidente de turno para beneficiarse con una modificación de solo del artículo que
establece o para establecerse de manera personal la reelección presidencial, y que algunos han tenido éxito, otros no, y que cuando se piensa en nuestro país, en los medios, en el Congreso Nacional, de una reforma constitucional, el común, el que no sabe de legalidad, de derecho o de las leyes, piensa inmediatamente ya van a modificar la Constitución para reelegirse o perpetuarse en el poder. Es un ejemplo que ha dado el presidente de la República en ese sentido. Y con relación al tema de lo que es el Procurador General de la República, nosotros saludamos y estuvimos totalmente de acuerdo desde el inicio. Lo que sí nosotros le vamos a pedir al Consejo Nacional de la Magistratura, o al nuevo Consejo, porque el presidente del Tribunal Constitucional entra y el Procurador General de la República sale, entonces ya es un nuevo Consejo de la Magistratura, y que nosotros entendemos que debe haber una reestructuración de lo que es la ley del Ministerio Público. Se nos está yendo el tiempo, Joan. Mínimamente, para terminar, Alexander, sí, esa idea, debe hacerse una revisión de la ley del Ministerio Público para que las bases sean íntegras y pueda completarse ese proceso. Y decirle al nuevo Consejo de la Magistratura, esto de manera particular y personal, que debemos buscar el perfil del profesional de derecho que mantiene una independencia en el accionar y en su vida pública para que pueda ser Procurador General de la República. El tema del colegio de abogados, ¿en qué estás? ¿En qué está eso? Bueno, como que ha salido del medio. No ha salido del medio, al contrario, en los medios, el tema ha sido centro de atención de los diferentes medios de comunicación. Y nosotros agradecemos a ustedes, a los periodistas, a los comunicadores y los medios, de que le han dado cabida a lo que fue el intento de fraude del cual nosotros fuimos objeto el pasado 2 de diciembre. Y que, gracias a Dios, a la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que independientemente de su competencia declarada ya por el Tribunal Constitucional o no, de su competencia, sentó las bases de lo que real y efectivamente pasó y ocurrió el pasado 2 de diciembre, cuando se intentó legalizar de manera fraudulenta un triunfo que no ocurrió. No es posible que una persona que saque menos de 3,000 votos del más cercano contendiente, que fuimos nosotros, que sacamos más de 3,000 votos con relación a quien quisieron proclamar, se pueda declarar ganador. Y digo que gracias a Dios el Tribunal Superior Electoral marcó una pauta, pese a las consideraciones que quieran hacerle a esa decisión o al tema de la competencia, porque todo el mundo atacó solo la competencia, no el fondo. Lo que significa que se juzgó bien el proceso, se delimitó lo que fue una falsa alianza, y el Tribunal Constitucional, gracias a Dios, envió el expediente a una solicitud que nosotros le hicimos el pasado 17 de octubre, y el mismo 17 de octubre el Tribunal Constitucional envió al Tribunal Superior Administrativo, y en el día de antes de ayer, lunes, nosotros tuvimos el auto de fijación de audiencia, en donde el próximo martes 19 la clase jurídica nacional va a estar pendiente de lo que será esta decisión trascendental para el desarrollo y el objetivo fundamental del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que es servirle a su clase, pero que al mismo tiempo también es aportar a esas grandes transformaciones que requiere la vida legislativa y la democracia en la República Dominicana. ¿Cada qué tiempo son las elecciones al Colegio Dominicano de Abogados? Cada 3 años. O sea, este será el primer año. Diríamos que vamos, ojalá y que sea antes del día 2 de diciembre, que salga la decisión del Tribunal Superior Administrativo, porque fijaron de manera expedita, de manera rápida. Va a ser un proceso que no va a tener grandes complicaciones, y entendemos nosotros que no puede ser incidentado, porque ya todos los incidentes fueron planteados en otra jurisdicción, y el expediente está en estado de ser fallado por el Tribunal Superior Administrativo, conforme a lo que fue el deseo de la mayoría de los abogados de la República Dominicana que votaron por un servidor. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en un programa más, en su programa Trazando Ruta. Nos veremos el domingo de 8 a 9 de la noche en este mismo canal.